Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Gloria sea el nombre del Señor. Buenas noches a todos, aquellos donde quiera que esté. Que Dios te pueda bendecir, que Dios derrame bendición hasta que sobreabunde sobre su vida y que el Espíritu del Señor esté sobre ti. En esta noche queremos compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón y el tema es los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe. ¿Cuántas cosas no se levantan en nuestra contra para que nosotros dudemos, para que nosotros no lleguemos al nivel de fe en el cual Dios quiere que estemos? La Biblia dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Quiere decir que primeramente, hablando de los enemigos, quiero que entendamos que el primer enemigo que el enemigo usa para atacar nuestra fe es la duda. Todo aquello que tú dudes es un instrumento del diablo para destruir tu fe, para que tú no puedas crecer y recibir lo que Dios quiere darte. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que la fe es el fundamento de nuestra vida cristiana, porque sin ella nosotros, como dice esta palabra que acabamos de leer, es imposible Imposible que agradar a Dios. agrademos a Dios. Entonces, ¿cuál es el blanco del enemigo? Precisamente es hacer Exactamente. que nuestra fe mengue, que nuestra fe desaparezca, que tengamos fe en cualquier cosa menos en lo correcto. Entonces, hoy día, si usted pregunta a la humanidad, bueno, hay mucha gente que tiene fe, pero ¿estarán en la fe correcta? No se trata de tener fe. Si tú preguntas, todo el mundo tiene fe en algo, pero lo que te estamos hablando hoy es que la La fe en verdadera Dios. fe es la que más enemigos tiene. ¿Por qué? Porque los enemigos lo que quieren hacer es debilitarte, es destruirte. Y eso es lo que el objetivo de esta enseñanza es identificar a los enemigos y también cómo poderlos vencer. O sea, hay un momento en la vida en que vamos a recibir ataques a nuestra fe, pero no se trata de nosotros con sabiduría humana enfrentarlos o vencerlos. La única manera de hacerlo es con el poder de Dios. Y como decía, el primer enemigo es la duda. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la duda? Imagínense que la duda está diseñada para que nosotros no nos mantengamos firmes en lo que creemos. O sea, la duda siempre va a ser el enemigo contrario a lo que Dios diga. Eso lo dice la palabra, su nombre lo dice, duda. El Exacto. objetivo del enemigo es que nosotros dudemos la misma palabra, que nosotros dudemos de la confesión, que nosotros dudemos de todo lo que concierne a Dios. Por Del eso, poder. exactamente, que dudemos del poder de Dios, que dudemos de su promesa, porque una de las cosas que hace que el cristiano viva es por la fe. El cristiano Así vive por es. fe. El Así justo es. por la fe vivirá. Entonces, es tan importante que tú en esta noche entiendas que la duda es del diablo. Cada vez que tú dudes algo que Dios puede hacer contigo, eso lo está tratando de meter el enemigo en tu mente, lo está tratando de meter en tu vida para que tú no tengas la fe necesaria para recibir lo que Dios te ha declarado o Dios ha puesto en tu corazón que Dios lo va a hacer. Por eso en esta noche te digo que lo primero que tienes que hacer cuando tú recibes algo es echar fuera la duda en el nombre de Jesús. Algo importante también que podemos ver es que la duda muchas veces se levanta para opacar lo que Dios ha dicho. Fíjate si es así, que es una de las cosas, de las armas que usó el diablo para tentar a Eva. O sea, cuando él le trata de seducir a Eva, él le dice, pero ven acá, no, es que Dios dice que no comamos del árbol, ¿verdad? Pero él siembra una duda. Entonces él dice, no, pero es que el día que comas del árbol vas a conocer el bien y el mal. Es que O Dios sea, sabe que vas a conocer
el bien y el mal, le dice el diablo O sea, a Eva para tratar de no, engañarla. es que vas a ser Porque le puso la igual, vas duda. a ser igual que Igual que Dios. Dios. Entonces, Exacto. la duda es como un arma que el enemigo Es usa pues, para 100% un arma. quebrantar el plan de Dios. Si Dios te ha prometido algo, créelo. ¿Por qué? Porque la duda está hecha para que ese milagro no llegue a tu vida, para que no veas la solución a tu problema, para que no salgas del hueco donde estés metido. Entonces, Fíjate si la duda es dura y es es difícil. Que dura. mira el ejemplo que tiene Mateo capítulo 14 en el versículo 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, Estamos hablando de Pedro, imagínate. y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjate, mira lo tremendo que hace la duda. ¿Qué hizo Pedro antes de llegar al versículo 30? Caminar sobre el agua. Así es. Él le dijo al Señor, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti. Y el Así Señor es. le dijo, ven. Ahora, cuando él comenzó a caminar, fíjate lo que hace la duda. Cuando comenzó a caminar, se puso La a estar tormenta. mirando las circunstancias, los momentos, las condiciones. Cuando comenzó a ver la adversidad que estaba a su alrededor, enseguida vino la duda y enseguida vino la falta de fe. ¿Y qué Porque empezó? así A es, hundirse. la duda trae consecuencias. Y es la parte que nosotros tenemos que ver. La duda te hace ver el problema y que quite la vista del Señor. La duda hace que en vez de salir del problema te hundas. Entonces, la duda, como la vemos, no solamente es como digamos un enemigo, es un arma Es un arma que del el diablo. enemigo usa y por eso es que el Señor le dice, cuando extendió la mano y lo trató de levantar, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínate, es algo que Dios sabe que nosotros podemos pasar por un momento más difícil si ponemos la vista en el problema y por eso es que nos hundimos. Exacto, el cristiano, el No puede creyente, dudar. tiene que aprender a confiar en la palabra que fue declarada, la palabra que fue escrita, la palabra que ha La sido promesa. la promesa. Tenemos que aprender, iglesia, tenemos que aprender, hermano, hermana, tenemos que aprender a recibir una palabra, creerla y caminar en pos de ella. Aunque las olas se levanten, aunque las cosas sean en tu contra, cree en esa palabra. Porque si hay algo que detiene al cristiano junto con la duda, es el temor. Así es. Es el miedo. Ese miedo es un arma más. Otro enemigo. Otro enemigo que el enemigo usa para detenerte. Primero trata de quitarte la fe y ahora te pone miedo. Y el miedo te paraliza. El miedo te detiene. El miedo no deja que tú crezcas. El miedo hace que tú pongas tu vista en las olas, en el viento, y no que te enfoques en aquel que te dijo, ven y camina junto conmigo. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Aleluya. sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no está dentro de las cualidades De lo que Dios, que ha dado al Dios cristiano. quiere que desarrolle el cristiano. Amén. Es algo que nosotros tenemos que echar fuera, Amén. porque es algo que no nos ha dado Dios. Aquí lo dice. Dios no te lo ha dado. Y si no te lo ha dado Dios, ¿quién te lo da? El enemigo. No hay otra. No hay otra cosa. Entonces, esto nos dice a nosotros de que el temor va a hacer un efecto en nuestras vidas. Es verdad que nos paraliza, es verdad que hace que la duda también crezca. O sea, el temor es como el primo hermano de la duda. El temor es algo que cuando la persona tiene ese miedo, no estamos hablando del temor de Dios, sino del miedo, No, a miedo. enfrentar Estamos las hablando de algo cosas. que te paraliza, que te Ahí detiene. está. Algo que en el momento de las circunstancias se te olvida que Dios dijo que Él estará contigo todos los ya. días hasta el fin del mundo. Ok. Es a lo que me refiero. Y el miedo también hace que las cosas las veas más grandes. Porque el miedo, cuando una persona algo le da temor, algo que es pequeño, lo aumenta. O sea, el miedo hace que las cosas aumenten. Mira, el ejemplo, ahora que estás hablando de eso, el ejemplo de los espías. Ahí está. Cuando fueron a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había dicho que se le iba a entregar. Así ¿Qué es. pasó con los que
con los 10 que vinieron diciendo que eran gigantes, Esa que tierra ellos de parecían gigante, que langostas. nosotros parecemos langostas, es lo que decimos, que el miedo aumenta. El miedo hace que no te deje ver lo que Dios te prometió. Así es. Fíjate, por eso en el nombre de Jesús, echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo, Amén. porque el miedo no te va a dejar alcanzar la tierra que Dios te prometió. Y mira, gloria sea al Señor, porque Dios siempre tiene una palabra para ti. Y en esta Así noche, es. Dios te está dando esta palabra para que tú eches fuera el temor y le creas a Dios y te levantes en el nombre de Jesús. Amén. No podemos temer ni lo que vamos a atravesar. Hay gente que le tiene miedo al futuro. Hay gente que le tiene miedo a las noticias. Hay gente que le tiene miedo a la inseguridad, a no tener dinero, a no tener un trabajo. O sea, Dios en esta hora quiere que tú te fortalezcas y a pesar Jesus. de lo que tú estés pasando, puedas entender que Dios puede librarte, que Él puede sacarte, que Él puede hacer las cosas nuevas, que Él puede despejar la tempestad. Solo hace falta una orden de Él. O sea, algo que nosotros tenemos que vivir es confiando en que Dios lo puede hacer. Y todo espíritu de temor se tiene que echar fuera en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el tercer enemigo de la fe es la incredulidad. Fíjate. Qué importante es que nosotros, pongamos en esta noche nuestra mirada en eso que Dios nos está revelando. Porque la Biblia nos dice también en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ah, Fíjate, en estos ay, tiempos ay. tan críticos que vivimos hoy en O día. sea que la incredulidad hace que tú te apartes del Dios vivo. Fíjate, corazón malo. Ahí Mira está. lo que hace la incredulidad, hace que el corazón se endurezca, Ahí que el está. corazón se transforme, ese corazón de carne, ese corazón lindo que Dios sembró. La incredulidad hace que Lo todo eso endurece. lo endurece. Lo endurece. Y duda y cree y no puede y que esto y que lo otro y lo que cuando tú vienes a ver está enredado en cualquier trampa del enemigo para entonces tú creerle más a las cosas negativas que a las cosas que Dios ha declarado por fe para el Hijo de Dios. Pero también te dice esta palabra, mirad, hermano, o sea que Dios te está diciendo que es tu responsabilidad Aleluya. de que no haya en ti, en tu corazón, cabida a la incredulidad. Sí quiere decir que depende de nosotros. Exactamente. Entonces, la incredulidad es algo que cuando la persona comienza con esto, pudiéramos decir que es un espíritu de las tinieblas que viene para que la persona comience a poner todo lo que Dios dice, lo ponga en duda. Pero algo que pasó con Jesús, porque la Biblia me habla que hubo lugares a donde Jesús no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de la gente. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta, porque hay personas que dicen, no, eso a mí no me pasará, yo no voy a caer en eso. No, hermano, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, hay que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que estar vigilantes de nuestra vida y de lo que creemos. La incredulidad hizo que Jesús no pudiera hacer más milagros. Así es. Porque la palabra dice que aquí en Marcos 6. capítulo 6, verso 5, ¿verdad? Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, fíjate, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría la aldea de alrededor enseñando. Jesús se quedó impactado por la falta de fe, de la incredulidad que había, porque por causa de la incredulidad del pueblo, de los que le estaban siguiendo, no pudo hacer mucho más milagros. Y esto es algo importante que la iglesia de hoy, por incredulidad, es que Dios no se está manifestando más en la iglesia, porque si la iglesia le cree a Dios, si la iglesia le cree al Espíritu Santo, tiene que entender que el Dios de los milagros está allí. Y si Dios está, para Dios no hay nada imposible y Dios puede hacer
el milagro mayor. Pero ¿qué está sucediendo? Que la incredulidad está deteniendo al Espíritu de Dios para hacer milagros en la iglesia de los últimos días. Un peligro que hay en la incredulidad es que le cierra la puerta al poder de Dios. Algo que me llama la atención de este pasaje es que Jesús estaba allí. O sea, no es que ahí estaba el poder de Dios, pero lo que no hizo que se produjera el milagro fue la actitud de las personas. O sea, a veces podemos nosotros decir, es que, ay, no, pero es que, ¿será que en la iglesia está el Señor? No, el problema es que el Señor sí está. Es la incredulidad de la gente la que no Ahora, ¿qué produce el dice la milagro. Biblia? Que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay libertad. Entonces la gente está dudando. Por eso es que en la iglesia no se ven tanto los milagros. Porque la gente está dudando del poder de Dios, aún dentro de la misma iglesia. Por eso, si hoy hay una iglesia que le crea al Señor que para Dios no hay nada imposible, se van a ver milagros, se van a ver prodigios, se van a ver cosas que hoy en día están reteniendo la gente por la incredulidad de la iglesia. Y eso nos lleva entonces a otro A otro peligro, punto, ¿verdad? que es la vista carnal. O sea, la gente que anda por lo que se ve. Hay gente que se acerca a Dios y dice, bueno, si yo no veo un milagro, entonces Dios No no creo, existe. no creo. Así es. Pero nos advierte Pablo en 2 Corintios 5:7 que Porque por fe andamos por fe andamos. y no por vista. O sea, cuando nosotros nos guiamos, hermano, por lo natural, no vamos a ver el milagro, porque lo natural muchas veces se opone a lo espiritual y muchas veces, como no vemos la manifestación o no la entendemos en lo natural, creemos que Dios no lo puede hacer. O cuando vemos que el problema es muy grande, pues ponemos la vista en él y no vamos a ver. O sea, la vista carnal, cuando tú ves el problema En el nombre de Jesús. y no la solución, cuando Jesus. tú ves la enfermedad y no el milagro, cuando tú ves, por ejemplo, que algo es más grande que lo que tú no puedes resolver o que las fuerzas tuyas no alcanzan para hacerlo, ya ahí está la vista carnal. Sí, que no te pase como a Tomás, que Tomás tuvo que ver para poder creer y se lo Así dijo al es. Señor. Así es, Bienaventurado aquel que sin haberme visto ha creído. así Es es. bienaventurado. La fe hace que seamos bienaventurados, iglesia. La fe hace, mi hermano, que seamos bienaventurados. Bienaventurado es 3 veces felices. Andaremos en este mundo con la gracia, con la bendición y la gloria de Dios en nuestra vida solamente porque le hemos creído a Dios. Por eso es que la fe verdadera confía sin necesidad de verlo ni saberlo todo. Amén. No tiene por qué. No tienes por qué. No, Eso es la fe. no La averiguemos fe- mucho, creemos más. la Lo que tenemos fe, que creer es más. Así es la certeza de lo que tú esperas, es la convicción de De lo que no tú se no ve. ves. Amén. Entonces, eso es importante, que nuestra vista carnal no ahogue nuestra fe. Amén. Y para terminar en esta noche con esta palabra de los enemigos de la fe, también quiero hablar sobre el pecado. El pecado nos aparta de Dios, pero también hace que nuestra fe esté muerta, porque Así el es. pecado mata toda la fe, Así la debilita. la debilita. Dice la Biblia, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y en vuestro Dios. Fíjate lo que hace Entre vosotros y vuestro Dios. Es lo que hace el pecado, Así es. el pecado, la desobediencia, pues lo que trae en nuestra vida es división entre nosotros y Dios. Y si hay división entre nosotros y Dios, entonces quiero decirte que el diablo se metió en tu vida. Así es. Y lo único que va a tratar de hacer es de destruirte. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, el pecado, échalo fuera, porque el pecado nos aleja de Dios, pero aparte que nos aleja de Dios, puede ser Mata que nuestra fe. y que no nos deja entrar al reino de los cielos. Por eso la vida en santidad es lo que fortalece la fe. Amén, amén. Y al contrario, la vida en pecado o en desobediencia es la que nos destruye. Amén. Por eso, en esta noche es bueno que reflexiones, que si alguno de estos enemigos está acechando tu vida o de alguna manera te ha atacado o te está atacando, o cuando lo veas venir lo puedas el nombre de Jesús. identificar y no quedarte en una posición pasiva, sino que entiendas que tenemos un enemigo y que tenemos una batalla que tenemos que librar todos los días.
sea, la batalla, el Pablo decía, la buena batalla de la fe. O sea, no es algo que usted va a hacer un día y que, ya. Mira, No, es pero mira, continuo. es como dice la palabra aquí en Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Fíjate, la fe que lo que es un Es un escudo. escudo. El escudo, ¿para qué lo que es? Para protegerte de todos los dardos, para protegerte de todo lo que quiera venir sobre tu vida. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso es que el enemigo quiere quitarnos la fe. Aleluya. Porque sin la fe nos quedamos sin escudo. Amén. Entonces es más fácil de poder llegar a ti y poder destruir lo que tú estás intentando hacer para Dios. Por eso es que la Biblia también nos decía en el principio que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que llegue a Dios crea que le hay. Así que hoy hacemos un llamado porque este es el tiempo más que nunca de nosotros levantar ese escudo de la fe para poder vencer el enemigo. Estamos, hermanos, en una batalla real y En el estamos nombre de en la Jesús. recta final. Cuando más dura se hace la guerra, es en la recta final. Por eso en esta hora cada uno de nosotros tiene que ponerse en la brecha y decir, Señor, como dijeron los discípulos en un momento, le pidieron a Jesús, aumentanos La fe. la fe. Amén. Amén. Vamos a orar un momento para que Dios aumente nuestra fe. Así Padre, es. gracias te damos en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, sea con nosotros y nos fortalezca en todas nuestras debilidades. Así En es, el nombre Señor. de Jesús, pon tu mano de En el poder, nombre de de gracia, de Jesús. misericordia sobre nuestra vida. Llénanos con tu presencia y que en el nombre de Jesús podamos ser bendecidos a través de esta palabra y que todo aquel que escuche esta palabra, su fe crezca. Crezca, Señor. En el nombre En de el nombre Jesús, de que haya Jesús. poder y autoridad. Por la fe No hay nada que declaramos tú no sanidad. puedas hacer, Por la Señor. fe declaramos el Así poder es. manifestado sobre cada vida. Y en el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Bendiciones.